En la crujía F de Lisandro Chávez Alfaro. Después de cenar, con luz de sol todavía, fuimos a sentarnos en un rincón del patio de la crujía F. El profesor fue el único que habló mientras el cuadro de cielo que nos cubría se iba oscureciendo. No sé qué piense. Yo mismo, ya ve, pero así sucedió, dijo al final de su monólogo. Estas palabras las sacó con tanto esfuerzo que quedó extenuado, con la espalda echada sobre el muro, la cabeza baja y el recorte del periódico en una mano. Era un pedazo de periódico arrancado a prisa y muy manoseado. Me pareció que sufría tanto que no me atreví a decirle que no creía en su historia, o que simplemente no le entendía. Me molestaba verlo. Para evitarlo traté de poner atención al juego de la rana y otro asesino del que todavía no me aprendía el apodo. Sentados en cuclillas jugaban canicas, reían de sus jugadas, a veces, y otras de sus propios eructos diestramente emitidos en diferentes tonos. Más al fondo, en una pileta, varios comerciantes que habían vendido queso envenenado lavaban sus calzoncillos, camisetas y calcetines. En realidad, el profesor decía sus cosas como si yo hubiera estado en alguna parte de su cerebro, o, cuando menos, como si lo hubiera conocido fuera de la cárcel. Era un hombre joven, de cabellera abundante, lacia y de gestos que querían ser pausados. Al hablarme, miraba fijamente. Era la segunda vez que me acercaba a él. Su lenguaje, un poco extraño, me obligaba a estar y no estar con él. O tal vez lo extraño era la forma en que se preocupaba. Al final de su charla, me quedaba 3 o 4 imágenes deslizadas, incongruentes, y la sensación de haber oído a un hombre embustero. Confieso que no me interesaba su problema, pero en la cárcel cualquier cosa es buena para matar las horas. Por otra parte, soy un hombre que trae la cortesía metida en los huesos. Para ser más gráfico, digo que es algo que mamé en los santos pechos de mi madre. Por eso me sentía obligado a prestar atención, aunque le oyeran lo menos posible. Soy contador por vocación. Si escribo es por matar el tiempo. Fue mi venerado padre quien descubrió mi vocación. Estaba en la cárcel por un error de 80,000 pesos. Debe comprenderse que por mi profesor no había nada que pudiera ligarme a un profesor de matemáticas. Pero podía oírlo o bien despedirme de él amablemente y meterme en el catre lleno de chinches. De modo que le pedí que me pusiera en antecedentes para poder entenderle. De lo contrario era imposible comprender su indignación. El profesor volvió a levantar el recorte del periódico a la altura de sus ojos. En el fotograbado aparecía tirado en el suelo, forcejeando con el pie que le oprimía el cuello. ¿Cómo puede alguien creer que estoy borracho? ¿Usted lo cree? Mire, dijo dando un papirotazo al papel. Respiró profundamente antes de continuar. Todo empezó con los pelos de rata en la leche. Antes solo había enseñado matemática. Exigía que se estudiara a conciencia. Yo, pobre diablo, exigía con tanta seriedad como cualquiera de esos carceleros. ¿Se da cuenta? No sé cómo puedo decirlo. Sí, tengo que decirlo. Yo era un pobre diablo encerrado en las matemáticas. Se golpeó la frente con los nudillos. Era mi 3er año de clases en el instituto, pero aquella mañana apenas me había sentado ante el grupo cuando uno de los internos se acercó. Puso sobre la mesa una cajita de lata en la que unos pelos como pestañas de burro flotaban en leche. ¿Usted los ha visto? ¿Qué? Yo no sabía si hablaba de los internos o de los pelos. Perdone. De seguro nunca los ha visto flotando, largos, negros, duros como espinas. El interno señaló la cajita.
Es un teorema a resolver, dijo. Y todos se rieron. Pero no era risa. Creí que querían tomarme el pelo y lo llamé al orden. Qué ignorancia, sí. Creo que estoy pagando mi ignorancia. Me volví hacia el pizarrón para escribir. Fue mi desayuno, gritó el muchacho. Gritó en aquella forma de... como un loco. No, un loco no sabe lo que dice. Ese muchacho sabía, me señalaba, soplaba muy fuerte con su voz, algo que se derrumbó. Yo lo sentí. La tiza que tenía entre los dedos se volvió picante. He de haber tenido la cara desfigurada. Sentía como si alguien estuviera torciéndome la mandíbula. ¿Quiere oírlo todo?, preguntó, y sin darme tiempo a responder habló de cucarachas de un geme de largo, las verduras podridas, de raciones para canarios, de ratas en el dormitorio, de todo lo que usted puede imaginar con la peor intención. El presupuesto hubiera alcanzado para alimentar a los internos también como a caballos pura sangre, pero estaba el director. Esta vez estaba dispuesto a no dejarme embrollar por las patrañas del profesor, a interrumpirlo cuantas veces fuera necesario. Sé que hay personas que se deleitan describiendo y exagerando, claro, las cosas más miserables que dicen haber encontrado. Esta era una de ellas. Creo que debería imponerse las penas más severas a la gente dada a este vicio. Debería aislársele, así como a los que padecen enfermedades contagiosas. Sin embargo, estábamos en la misma crujía. Qué espantosamente necesario es hablar con alguien. ¿Por qué no se cambian de internado?, pregunté, seguro de haberlo atrapado, pero él me miró de pies a cabeza, como dudando de que yo estuviera ahí. Sin saber qué contestar, miró hacia uno de los reflectores que acababan de encenderse. El patio se empequeñeció. Las piedras de los muros pesaron más bajo aquella luz. Estábamos solos en el rincón, pero rodeados por un murmullo amenazador. Para olvidarme de todo esto, insistí en mi pregunta. Él parpadeó y respiró con gesto de mártir, adoptando ese aire de suficiencia de todo profesor. Trató de salir del aprieto. Me explicó que en aquel plantel se recibían solamente jóvenes de escasos recursos económicos, de clase económicamente débil, para hablar con más propiedad. Según él, eran muchachos a los que el Estado tenía obligación de dar una educación superior. Iba de absurdo en absurdo, pero faltaba una hora por lo menos para que el Clarín me mandara a la hedionda celda. Bueno, ¿qué tiene un gañán de esos que no tenga un caballo de pura sangre?, pregunté para que él pudiera seguir su historia. Tragó saliva, me miró varias veces con una sonrisa forzada. En este tipo de hombres siempre hay amargura, aunque ellos lo nieguen. Hasta esa mañana, ceguera, lentitud, egoísmo, el mío, me enteré de todo. Que me mueran mis hijos y aquellos muchachos no eran víctimas. Se calló, mirándome al parecer aterrorizado por algo que había dicho. Tengo 2 hijos y una mujer, ¿sabe?, dijo en voz baja. Una familia de la que soy responsable. Nunca he bebido. Pensando en ello, y ahora, contemplando el recorte de su periódico, leyó el pie grabado con el mismo estupor que debe haberlo leído la primera vez. Levantó la cabeza y así estuvo un rato antes de seguir. Es un disparate exigir que aprenda matemáticas el que apenas tiene fuerzas para pensar en su hambre o en la corrupción de sus intestinos, agregó, golpeando su vientre como al de un enemigo. Hizo una pausa, dando tiempo a que su furia se disipara. Dedicamos toda la hora a precisar cuáles eran y qué parte jugaban cada uno de los factores del problema. A medida que hablábamos, un coraje desconocido iba naciendo en mí, ¿entiende? Fue como si antes de ese momento yo nunca hubiera hablado y tampoco oía hablar. Como decirle, posiblemente usted ha sentido enojo
porque su mujer se tarda en servirle el desayuno, porque falta agua en su casa, porque se le rompe una agujeta. No, no es ese. Este viene de más adentro. En ese momento hubiera querido dejar al tal profesor. En la otra esquina del patio vi al rábano rodeado por otros 3 reclusos, contando algún chiste que se había colado por las rejas de la crujía. Pero soy ciudadano de mis buenos modales, donde quiera que estés, decía mi madre, y me conformé con encender un cigarrillo. El profesor no fumaba. Hasta ahí llegaba su necedad. ¿Qué relación tiene eso con la aventura?, inquirí. Por entre la cortina de humo lo vi hacer un ademán con el que apartó mi pregunta. Sin duda, los internos esperaban algo de mí, continuó. Se había calmado y recordaba las cosas hasta que con cierta función, diría yo, eso se siente. Sentí la confianza de que me rodearon. Me invitaron a participar en una sesión secreta a la que habían convocado para las 8 de la noche. Pasé el resto del día sin la paz que había tenido todos los días anteriores a ese. Esa maldita paz. Veía con claridad las consecuencias que para mí podían traer el insistir a la sesión. No obstante, a las 8 de la noche, mis pies me llevaron hasta el lugar donde debía saltar la alambrada que cercaba al lado posterior del instituto. Detrás de un árbol me esperaba uno de mis alumnos. Sus dientes brillaron en oscuridad y en silencio me llevó hasta aquel rincón bajo las graderías del estadio. El grupo de internos estaba sentado en el suelo alrededor de un cabo de bala. Debe haber habido alguna boca de alcantarilla por ahí cerca. Sentí náuseas en los primeros minutos, pero reiniciada la discusión me olvidé hasta de la humedad del piso en que estaba sentado. De hecho, ya habían tomado una determinación, únicamente faltaba resolver ciertos problemas de abastecimientos. Me comprometí a entregarles mis ahorros al día siguiente y a promover un movimiento de solidaridad en otros 2 institutos en los que yo enseñaba. 2 días después estalló la huelga. Nada como holgar. ¿Ha oído el refrán? La pereza es la madre de una vida padre. Interrumpí, queriendo decir algo divertido en medio de aquella sarta de cosas pesadas, sosas, pero él permaneció serio, como encerrado en una vitrina desde la que no podía oírme y sí podía ver algo. Lo que quería decir era: váyase al carajo con su cuento. Esto es un velorio, pero estaba de por medio mi buena educación. Me sentí salvado cuando vi acercarse al señor del billar, un negociante en artículos sin factura, hombre de sesos. Había logrado crear su propia organización de rateros. Venía silbando con las manos en los bolsillos. Nos saludó con un simple movimiento de cabeza y se detuvo junto a mí. A la 6ª semana, la ola de huelgas de solidaridad habían adquirido proporciones peligrosas y las autoridades decidieron cortar por lo sano, prosiguió el profesor, ignorando al señor del billar. Semejante descortesía era para sacarlo de un golpe de su estúpida historia. Con las orejas ardiendo quedé esperando la reacción del señor del billar, pero, para sorpresa mía, el hombre se subió los pantalones y volvió a meter las manos en los bolsillos dispuesto a escuchar. En la batalla más gloriosa que el general Cienfuegos ha liberado, siguió diciendo, con su voz monótona que ya había principiado a adormecerme, por si el señor del billar se interesaba de esa manera, era porque algo útil podía aprenderse de aquella charla. ¿Ha oído hablar de esa gran general? La operación se inició a las 6 de la mañana. 10 batallones de infantería, 4 de caballería rodearon el plantel. Aquel profesor se había puesto de pie y como hasta entonces no lo había hecho,
gesticulaba con impaciencia, miraba a lo lejos como si alguien, su mujer, qué sé yo, quien hubiera estado ahogándose en la otra orilla y él supiera nadar. Se estableció una red de comunicaciones radiotelefónicas para que el ataque pudiera llevarse a cabo cronométricamente, tal como 2 días antes se había planeado en la recámara del general. Se suspendió el tránsito en 8 cuadras a la redonda. La infantería penetró sigilosamente en el dormitorio. Un estruendoso toque de clarín. Los 83 internos despertaron con 2 bayonetas aguijoneándoles el cuello a cada uno. A las 6:10, 5 camionetas salían del plantel llevando a la banda de rebeldes debidamente esposados. La verdad sea dicha, contamos con un ejército bien equipado, entrenando para cualquier eventualidad, dije, para intercalar una opinión importante en aquella retahíla de fruslerías. El profesor, sonriendo con ese sarcasmo propio de la gentuza a que obviamente pertenece, miró al señor del billar. El señor del billar sonrió y me miró. Yo sonreí una a mi vez, con lo que resultó una perfecta carambola y yo tuve algo de qué reírme. Llamó una voz y todos miraron hacia el mismo punto. Desde la atalaya más cercana, un policía nos hacía señas con el cañón de la ametralladora, ordenando que nos apartáramos del muro. Contraje los labios para contener una maldición, pero al mismo tiempo me alegró pensar que ahí terminaría el fastidioso relato. Siga, profesor, dijo el señor del billar. Retirarme en ese momento hubiera sido una majadería imperdonable, particularmente para con el señor del billar. De modo que los tres seguimos caminando a través del patio, mientras el profesor hablaba. En su clima tenso, en el que menudeaban las represiones de la dirección contra los que en una forma u otra habían favorecido la huelga, yo entre ellos se reanudaron las clases. No podían despedirme. Cuestiones de política interna. Había que buscar la forma, nada más la forma. El hombre había vuelto a su modo extrañamente pausado. Caminaba entre el señor del billar y yo. Principiaron por asignarme el horario más descabellado. Querían obligarme a renunciar a las plazas que ocupaba en otros centros docentes. Resistí y organicé mi plan de trabajo diario. Luego enviaron a mis grupos supuestos alumnos, gente especialmente contratada. Una mañana, en mi primera hora de clase, encontré sobre la mesa lo que ni en esta cárcel encontraría. Piensen en lo más indecente. Aparecerían escritos en los pizarrones los mensajes más soeces. Hubo un muchacho que cuando le ordené abandonar el aula, clavó un puñal sobre el pupitre y me retó a sacarlo personalmente. ¿Qué fue lo que no hicieron? Habíamos llegado al otro extremo de la crujía F. El profesor se apoyó en la reja, apretó las manos con tal fuerza que por un instante me pareció ver que los barrotes se doblaban. El señor del billar y yo cruzamos una mirada por detrás de él. Pensé en un ataque de epilepsia. El reflector colocado a un lado de la reja le iluminaba media cara. Vi sus músculos faciales dibujarse bajo la piel. Oí el rumor de las conversaciones que surgían de todo el presidio y luego un bramido que emanó del cráneo del profesor. Poco a poco fue relajando el cuerpo hasta que pudo hablar con voz pausada, grave. El lunes pasado, a mitad de una clase, fui llamado a presentarme en la dirección. Entré en privado. 2 gorilas me sujetaron por los brazos. Un tercero me hizo tomar media botella de aguardiente y roció la otra mitad sobre mi traje. La fuerza bruta. Ven. A empellones me hicieron rodar por el suelo. Un guiñapo envenenado. Un relumbrón que me
deslumbró y luego vi al fotógrafo riendo detrás de su cámara. No perdían tiempo. Inmediatamente entró un notario que levantó el acta después de la declaración que dos pistolas me forzaron a firmar. Yo me había presentado a clase en estado de ebriedad. De la camisa de su uniforme sacó el recorte de periódico y se lo entregó al señor del billar. Después de contemplarlo una vez más, ¿estaba o no estaba borracho?, preguntó el señor del billar, buscando el mejor ángulo para ver el grabado a la luz del reflector. Había ingerido alcohol, respondió el profesor, con los brazos cruzados mirando hacia afuera de la crujía por entre las rejas. Entonces no estaba borracho. Digo que había ingerido alcohol. Por enseñar en estado de ebriedad podían haberle quitado el empleo, pero no encarcelarlo, agregó el señor del billar, esperando una explicación. No bastaba con destruirme. También me robé 5 bloques de certificados en blanco y un sello del instituto, con los que vendía falsos certificados de estudios. En presencia de notarios y testigos, certificados y sellos fueron encontrados en un armario de mi casa. Certificado y sello. Parece música de bongo, dije entre dientes, y tuve algo de qué reírme.